Muchas gracias, hermanos de la alabanza. Qué bonitas las últimas dos alabanzas en primera persona. Cuando le podemos decir a Dios como que estamos orando lo que Él es, lo que significa para nosotros. Muchas gracias por preparar este tiempo. Ahora vamos al plato fuerte de la mañana y tenemos un predicador invitado. Está Jorge Solís con nosotros, hijo de hermana Olguita. Ella está muy contenta de tener a Jorge aquí en Guatemala. Y Jorge, bienvenido. Esta es tu iglesia. Aquí vimos crecer a este muchacho. Así que estamos contentos de tu visita. Más que tu mamá, no, pero contentos. Así que te dejo el tiempo. Que Dios les bendiga. Hoy tenemos también como tenemos un grupo de hermanos que hablan inglés, tenemos una magistral traducción, interpretación se dice, ¿verdad? Cualquiera. Eso está bien. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Good morning to everyone here. God bless you. Para mí es un placer poder estar con ustedes. For me, it's a pleasure to be here with you all. De verdad ver un montón de caras conocidas, viejos amigos. See so many familiar faces of old friends. Recordar que un día tomé decisión por Cristo allá arriba, Just remembering that one day, the day that I made a decision for Christ up there in that room, en el club bíblico que había en ese in momento, the Kids Bible Club at that time. con David Lara. Él fue el que estaba predicando en ese momento. The name of the preacher I remember who was preaching that day. Recordarme también que ahí estaba sirviendo al Señor por medio de Oanza. I also remember serving in our Awana program up there. Los campamentos que hicimos, todas las cosas. The camps that were held, all of the different ministries. Y realmente es una bendición. And it's really a blessing to be here with you. Y poder acompañarlos y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. To be with you and to share the Word of God with you today. Para los que no me conocen, For those that don't know me, mi nombre es Jorge Solís. my name is Jorge Solís. Yo llevo 9 años trabajando en República Dominicana I've been serving for the last 9 years in the Dominican Republic en el Ministerio Palabra de Vida, in the ministry called Word of Life, junto con mi esposa along with my wife y mi hijo de 4 años, bueno, va a cumplir 4 años, y mis 2 mellas. my son who's almost 4 years old, and 2 little girls. Estamos sirviendo a tiempo completo allá en Dominicana We're serving full time there in the Dominican, y estamos a cargo de toda la parte ministerial del ministerio en República Dominicana. and we serve and lead the different ministries there in the Dominican Republic. Actualmente tenemos 125 programas alrededor del país, Right now we have about 125 ministries around the country, aproximadamente 90 iglesias estamos trabajando diferentes. working with about 90 churches there. Entonces hay mucho trabajo, So there's a lot of work to do, muchos jóvenes con cual trabajar, lots of young people to work muchos with, líderes, a lot of leaders, y es una bendición, la verdad es una bendición. Sigue creciendo el ministerio. and it's really a huge blessing. This ministry keeps growing and growing. El campamento en sí ya se terminó Our camp season is over for the year, y comenzó una segunda etapa a la par. and so now we're going to phase 2. Entonces, en el campamento que ya está finalizado caben 600 personas And the camp that we have is we can fit up to 600 people, y ahora estamos construyendo la otra parte para más espacio para matrimonios and we are continuing to build on that camp for couples, y también para niños y bueno, muchas cosas. Estamos soñando en grande. children, and many other things. We have a huge dream there for that camp. Fue un viaje pequeño que hice para poder visitarlos This was just a short trip here to visit you, y ya el día de mañana me retorno con mi mamá, va a estar un mes allá. and so tomorrow I'm leaving to go back along with my Es la mother. niñera por un mes para que descanse mi esposa. She's been nanny to our baby so that my wife could rest, Y bueno, es una bendición que ella pueda ir a visitarnos and so también. it's a huge blessing that she's able to return with us. Entonces, yo sé que ya oraron, pero me encantaría poder orar otra vez para que el Señor I tome know el that we've control. prayed already, but I would love to pray as we head into the Word. Bueno, vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por este día que nos ha regalado. Lord, Gracias, Thank you so much for this day you've given us. gracias porque nos permites nuevamente Thank you, Lord, to be here once again, abrir tu palabra. to be here to open your Word. Ahora te ruego que puedas hablar a nuestras vidas I ask that you would just speak to our lives, y que podamos poner en práctica lo que aprendamos. that we would be able to put in practice what we learn here En today. el nombre de Cristo Jesús. In the name of the Lord Jesus, Amén. amen. Y como decía mi hermano, vamos a estar viendo el libro de Jonás. We're going to be in the book of Jonah today. Y cuando hablamos de Jonás, se nos viene a la mente un gran pez.
When we think about Jonah, the first thing that comes to our mind is a large fish. Pero es impresionante poder ver esta historia, But it's really impressive to look at this story porque si ustedes se dan cuenta, todas las personas con las cuales Jonás tuvo contacto, if you think about all the different people that Jonah came in contact with. todas se convirtieron. All of them came to know Christ, were converted. Se convirtieron los navegantes con los que él iba. Those that were the shipmates all were converted. Y cuando va a la ciudad And when he goes to the de city Nínive, of se Nineveh, convierte en totalidad, toda la ciudad. the entire city is converted. Dice la última parte del libro de Jonás que eran 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. It says at the end of Jonah that there was 120,000 that didn't know their left hand from their right hand. Algunos estudiosos dicen que esto significa que eran niños. Some scholars say that these were children. Entonces eso quiere decir que la ciudad aproximadamente tenía 500,000 personas fácilmente. So if that was just children, the city may have had up to 500,000 people. Imagínense una gira evangelística Imagine a huge evangelistic campaign que en 3 días de predicación, that after 3 days of preaching, 500,000 personas se convierten a Cristo. 500,000 people are converted to Christ. Eso es increíble. That would be incredible. Y saben, a veces nosotros pensamos en el libro de Jonás como una simple historia. Sometimes we think about the book of Jonah just as another story. Pero dentro del libro de Jonás encontramos muchas verdades bíblicas y muchos retos para nuestra vida. But in the book of Jonah, we find so many challenges from the story here in the Word of God. El libro Jonás era un profeta. Jonah was a prophet. El libro de Jonás está dentro de los 12 profetas menores, The book of Jonah is within the 12 minor prophets of the Old Testament, no porque sea de menor importancia, not because they are minor in their sino porque importance, tiene menor contenido. because they have less content. Y podemos ver que cuando hablamos de un profeta de Jehová, When we talk about a prophet of God, evidentemente Dios lo preparó, God obviously prepared him for era una that. persona preparada, He was a prepared person. era una persona que Dios lo utilizaba para llevar el mensaje. These were people that God used to proclaim and take the message. Probablemente tuvo muchos mensajes al pueblo de Israel, Many messages to his people, the chosen people of Israel. pero en su corazón But in his heart, no quería a los ninivitas. he did not love those in Nineveh. Cuando hablamos de Nínive, When we talk about Nineveh, tenemos que entender que era una gran ciudad. we had to understand how large of a city it was. Aproximadamente 12 kilómetros alrededor. About 12 kilometers in area. Se tardaba 3 días para recorrerla completa. It took up to 3 days to go through the entire Se city. conocía por su maldad. It was known for its evil. Se dice en la historia que ellos enterraban a sus enemigos y los dejaban morir del calor. So it said that they would kill their enemies and they would die and they would be left out in the open. Los quemaban, They would burn them. los empalaban. They would impale them. Era una ciudad que se conocía por su maldad. It was a city that was known for its evil. Y Jonás And Jonah tenía algo contra Nínive. had something against Nineveh. No sé qué había sucedido. Nínive contra Jonás, Jonás contra Nínive. No sé qué había pasado. I don't know what had happened to cause this against Jonah, Pero Jonás en su corazón but Jonah in his heart, entendía que la salvación solo era para Israel. he understood that salvation was just for Israel. Pero Dios le da una gran lección que vamos a verlo más adelante. But God teaches him a great lesson that we're going to see. Y, ¿sabes, Jonás? En primer lugar le vino palabra de Dios directamente. Here in the Word of God, we're going to read. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis. Now the word of God came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city. Call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord, and he went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. Y la orden directa era simple. So this was a simple directive. Levántate y ve a Nínive. Get up, go to Nineveh. Es interesante lo que está escrito ahí, porque dice, levante y pregona contra ella. It's interesting what is written here because it says, rise up and go to Joppa. O sea, la predicación que iba a tener Jonás era de condenación para Nínive. The preaching that he was told to take was a
preaching of condemnation to that Y la city. razón era porque la maldad de ellos había subido delante de Dios. And the reason for that was because the evil had grown up to God's attention. Y Jonás, en su mente finita, digámoslo así, So Jonah, in his finite mind, dice que decide irse a Tarsis en lugar de ir a Nínive. decides to go to Tarshish instead of Nineveh. En teoría, para huir de la presencia de Jehová. So just to really, in theory, try to flee from the presence of God. Ahora les hago una pregunta. ¿Se puede huir de la presencia de Jehová? Let me ask you, can you flee from the presence of God? Es imposible. It's impossible. Pero él no quería obedecer la voz de Dios. He did not want to obey the voice of God. Y cuando nosotros leemos esta historia, And when we read this story, es muy fácil juzgar a Jonás. it's really easy to judge Jonah. Nosotros pensamos en nuestro corazón y decimos, ¿cómo es posible que escuchando la voz de Dios We in our hearts and we say, how is it possible to hear the voice of God no obedeció? and not obey it? Pero así sucede con nosotros But también. that's what happens to all of us. ¿Cuántas veces Dios no te marcó un pecado? How many times did God did not bring a sin to your mind? ¿Cuántas veces Dios no te mostró un camino? How many times did God not show you a path? ¿Cuántas veces Dios te habló por medio de un mensaje el domingo, en tu devocional? How many times did God speak to you through a message on Sunday or in your daily devotions? Y voluntariamente hacemos lo contrario. And we, on our own will, do the opposite. No sé si te ha sucedido esto a ti. I don't know if that's happened to you or not. A mí me ha sucedido. I know it has to me. Y juzgamos a Jonás muy fácil diciendo, él se fue y huyó hacia Tarsis. We judge him so easily, saying he just ran from the presence of God to Tarshish. Pero nosotros hacemos lo mismo. But we do the same thing. Pero es interesante que Dios tenía preparado muchas cosas ahí. But it's really interesting that God had many things prepared for Y Jonah. dice la palabra de Dios, cuando vemos a Jonás, Nínive quedaba para esta dirección y él decide voluntariamente irse para Tarsis, que está para la otra dirección. Nineveh was in one direction, and he tries to go in the exact opposite direction. Eran 3.500 kilómetros de distancia. It was about 3,500 kilometers between the two places. Un año de camino. About a year of travel O sea, to get él there. evidentemente no quería obedecer a Dios. He obviously did not want to obey God. Él quería hacer su voluntad antes de hacer la voluntad de Dios. He wanted to fulfill his own will rather than the will of God. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Now, what is God's will for us? La voluntad de Dios para nosotros en general es que podamos vivir en santidad. God's will for us in general is that we live in holiness. Dice la palabra de Dios, yo soy santo, por lo tanto Él quiere que nosotros seamos santos The también word igual of que God Él. says, I am holy, therefore you be holy. Sed santos porque yo soy santo. Be holy because I am holy. Y saben, muchas veces no obedecemos la voluntad de Dios en nuestra vida. And many times we do not obey God's will in our Y lives. dice la palabra de Dios de que Jonás subió al barco, It says that Jonah got on a ship, pagó su pasaje. paid for his ticket, ¿Y qué hizo Jonás? and what did Jonah do? Se fue a dormir. He went to sleep. Y dice la palabra de Dios de que comenzó una gran tempestad que se movía para todos lados. It goes on to say that a great storm rose Las up per- and began to shake the ship from side to Las side. personas que estaban dentro del barco The people that were inside of the ship, eran marineros experimentados. these were experiment seamen. De hecho, ellos salían en una época en la cual sabían que no había tempestad. They knew that they were going to sail, and they chose those times because they knew when there was not going to be No any sé, storms. no sé cuántas veces hicieron esta travesía ellos. Who knows how many times they had made the same journey? No creo que sea la primera vez que la hayan hecho. Surely it was not the first time. Era su profesión. This was their profession. Pero dice la palabra de Dios de que estas personas experimentadas, But the word of God says that these experienced men, cuando Dios trajo la gran tempestad, when God brought this huge storm, estaban escandalizados. were Estaban filled with scandal. nerviosos. They were very nervous. Y comenzaron a lanzar todos los aranceles, todas las cosas que tenían dentro del barco, la comida, todo lo que no estuviera amarrado al barco lo comenzaron a tirar. And they started to throw everything that wasn't bolted down to the ship, the food and the equipment, everything overboard. Dice la palabra de Dios de que comenzaron a rogar a sus dioses It says that they started to cry out to their gods. y cuando no sabían qué hacer, vino el capitán y bajó abajo del barco. They didn't know what to do, and they saw Jonah in the ¿Y cómo bottom of the ship. ¿Y cómo encontró a Jonás? ¿Y cómo encontró a Jonás? And then how did they find Jonah there? Durmiendo, Sleeping, tomando la siesta. taking a nap. ¿Saben? El pecado, desobedecer la voluntad de Dios, trae apatía para nuestra vida.
sin in disobeying the word of God brings Yo- apathy to our lives. Yo creo que Jonás estaba en un punto de depresión I think Jonah was just in a depressed moment por la decisión y lo que le menciona después a los marineros más adelante. because of his decision and from a clue we get from what he said to the shipmates. Y dice la palabra de Dios de que estaban los marineros, despertaron a Jonás y le dice, ruégale a tu Dios, háblale a tu Dios, tal vez se libre de esta gran tempestad. So the sailors wake Jonah up and say, Jonah, call out to your God. Maybe he will make the storm to Y dice la calm. palabra de Dios de que cuando Jonás está ahí, ya les había contado de que él estaba tratando de huir de la presencia de Jehová. So he shares with them that he had been fleeing from the presence of Y había God. una tradición en ese momento de echar suerte entre ellos. And there was a tradition during those times to cast lots amongst themselves. Y dice la palabra de Dios de que echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. So they cast lots and the lot fell to Jonah. Pero es interesante que cuando cae la suerte en Jonás, ¿cómo Jonás le contesta a los tripulantes? But it's interesting when the lot is cast and it falls on Jonah, what he answers or what he says to the sailors. Capítulo 1, versículo 9. Chapter 1, verse 9. Y le dice, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. And he said to them, I am Hebrew, and I fear the Lord God of heaven, who made the sea and the dry land. Ahora les hago una pregunta. Él se presenta de esta manera, soy hebreo y temo a Jehová. So let me ask you this question. He says, I'm Hebrew, I fear Les hago God. una pregunta. ¿Él estaba temiendo a Jehová Was he actually fearing God o no? or no? ¿Qué creen? What do you think? Evidentemente no. Una persona que teme a Jehová obedece a Dios. Somebody who truly fears the Lord also obeys God. Pero él dice que teme a Jehová, pero está haciendo lo contrario a lo que Dios le dice. He says he fears God, but he's doing the exact opposite. And Y él not se obeying. presenta, soy hebreo y temo a Jehová. He says, I'm Hebrew, I fear God. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes How many times do each of us as believers decimos, soy cristiano? say, I'm a Christian. Yo me identifico con la religión cristiana. I identify with the Yo Christian tomé una faith. decisión un día, I made a decision one day, pero mis acciones demuestran lo contrario. but my actions show something different. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento con And Jonás. this is what was happening in this moment with Jonah. Él decía, yo soy hebreo, He said, I'm Hebrew, yo soy cristiano, I'm a Christian, pero en mi trabajo no saben que soy cristiano, but at my work, they don't know I'm a Christian. en la escuela no saben que soy cristiano, At my school, they don't know I'm a Christian porque mis acciones demuestran lo contrario. because my actions show the opposite. Y así hay muchas personas en la iglesia. There's a lot of us at church like that. Y creo que te tienes que poner a pensar en un momento acá, en este momento acá, que si en tu trabajo no saben que tú eres cristiano, If at your job they don't know that you're a Christian, deja mucho que desear. that leaves a lot lacking. Si en tu escuela, tú vas a una escuela y no saben que eres cristiano, If you're a student, you go to school, they don't know you're a Christian. deja mucho que desear. There's a lot Porque left nuestras acciones because our actions y nuestro testimonio and our testimony tienen que reflejar a Cristo. need to reflect Christ. Y eso es una decisión personal. And that's a personal Y sabes, decision. sigue la historia y dice la palabra de Dios de que cae la suerte en Jonás. Y Jonás les dice que hay una sola solución. So Jonah says to them, there's only one solution to ¿Y this. cuál es la solución? And what's this solution? Que lo echen al mar. That they throw Dice, him overboard. la única forma para que yo me pueda salvar, que se puedan salvar ustedes, es que me echen al mar. The only Ahora, way to save yourselves is to throw en me ese into the momento, ocean. ¿cómo estaba el mar? Estaba embravecido. And the ocean was Eran olas de un lado para el otro. Y dice la palabra de Dios de que los tripulantes it says that the crew comenzaron a tratar de llevar el barco a tierra. tried to take the ship to land. No lo lograron. They weren't able to. Estas personas vienen y deciden hacerle caso a Jonás. So they decided, well, we're going to do Y what dice Jonah la says. palabra de Dios de que lo lanzan a Jonás. So the word of Ahora, God says les that they quiero threw hacer him una overboard. pregunta. Now I've got another question for you. ¿Cuál era la intención de Jonás? What was Jonah's intention? Nosotros sabemos que había un pez, We know that there was a fish. pero Jonás no sabía que But había un Jonah pez. didn't know that there was ¿Cuál going es to la be a fish. intención de Jonás? What was his intention? Quitarse la vida. To take his life. Él se quería suicidar. He wanted to commit suicide. El pecado trae tanta consecuencia en nuestra vida, Sin brings so much consequence to our lives, tanto endurecimiento en nuestro corazón, so much hardening of our heart,
al punto de tomar ese tipo de decisiones. maybe to the point of making a decision like that. Y Jonás se quería quitar la vida And so Jonah wanted to take his life antes de obedecer la voz de Dios. before he was going to obey God's. Ahora te hago una pregunta. So here's another question. ¿Qué estás esperando para obedecer a Dios? What are you waiting for to obey God? ¿Estás esperando una tempestad? Are you waiting for a storm? ¿Estás esperando quizás hacer cualquier otra cosa Waiting to do some other type of thing antes de obedecer la voz de Dios? before obeying the will of God? ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? Obedezcamos a Dios. Let's obey God. Y sabes, dice la palabra de Dios y a mí me impresiona esto. Bueno, no solamente lo lanzaron al mar, cuando lo lanzan al mar se calma la tempestad. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16 de que toda la tripulación creyeron y le hicieron holocausto, lo voy a leer mejor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y saben, esos marineros, esas personas, esas tripulantes, todos creyeron en Dios en ese momento. So Porque they- ellos entendieron, perdón, Está bien. Lo siento. perdón, se me fue. So they throw Jonah overboard, and the storm stops, and the men, it says, feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Ajá. Ellos entendieron de que Dios tenía el control. They understood that God was in control of that Él tenía el situation. poder de hacer unas grandes olas, He had the power to make huge waves, pero también de calmarlas, ¿verdad? but also to calm everything. Y es interesante de que Dios tenía preparado un pez. It's interesting that God had this fish prepared. Y dice la palabra de Dios, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí viene lo interesante. Entonces oró. Y saben, perdón. The Lord appointed a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Then Jonah prayed. Jonás fue lanzado. Jonah was thrown overboard. No es como en los libros de escuela dominical. It's not like in some Sunday school. ¿Se books. recuerdan los dibujos de la escuela Do you dominical? remember the pictures in Sunday school? Está Jonás en el pez, Jonah's inside the fish. hay una fogata ahí. There's ¿Se like a recuerdan de little ese dibujo? campfire inside the Incluso fish. creo que está asando un pescadito ahí. He's like roasting a little fish to Él eat. está pasándola bien esos 3 días. Like he's like having a great time those 3 No fue days. así. It wasn't like that. No fue así. Probablemente habían 40 grados centígrados de calor. It was probably over 100 degrees hot in there. Literalmente, el ácido gástrico estaba quemando el cuerpo de Jonás. Literally, the gastric acid was probably eating away the skin of Jonah. Estaba en total oscuridad. He was in complete darkness. Seguramente se sentía ansioso. He was nervous, anxious. No sabía qué estaba sucediendo. He didn't know what was going on. En el capítulo 2 describe que se sentía en el Seol. In chapter 2, it says that he felt Pero like lo he was in interesante es Seol. esto. Pasó un minuto en total oscuridad, quemándose con los ácidos gástricos. Pasaron 2 minutos, pasaron 1 hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas. Pues, So he's there hour after hour in darkness in this moment. en completa oscuridad, con mucho calor, quemándole los ácidos gástricos. Pasó un día, A day goes by, pasaron 2 días, 2 days go by, pasaron 3 días. 3 days go by. Capítulo 2. Entonces oró. Chapter 2, 3 días. 3 days. El corazón de Jonás estaba muy endurecido. Jonah's heart was so hardened. Estaba tan endurecido que estaba dispuesto a perder la vida. It was so hardened that he was willing to take his own life. Estaba tan endurecido que a pesar de que estaba en total agonía, esperó 3 días para ponerse a cuentas con Dios. It was so hard that in complete agony, it took 3 days for him to cry out to God. La pregunta es esta. The question is this: ¿Qué estás esperando para ponerte a cuentas con Dios? what are you waiting for to settle your accounts with God? ¿Qué estás esperando para obedecer la voz de Dios? What are you waiting for in obeying the voice of God? ¿Una tempestad? A storm? ¿Que te traiga un pez? A fish to swallow you? Y saben, probablemente, es muy probable de que cuando Jonás terminó esos 3 días, It's very probable that after those 3 days, tenía un aspecto como blancuzco he was probably white por el ácido gástrico. from all the acid in the fish. Muy probablemente estaba lleno de llagas también. He was probably full of sores. Y cuando él sale, bueno, vamos a continuar la historia. Antes de que, cuando terminó los 3 días, entonces oró. Y en el capítulo 2, vemos la oración de Jonás. And so after 3 days, he calls out to God, and we see his prayer in chapter 2. Y
capítulo 2, versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y sabes, Jonás se sentía en una tremenda angustia en ese momento. Said, I called out to the Lord in my distress, and he answered me. He was in great distress. Evidentemente porque estaba en total oscuridad, He was in complete darkness, tenía un montón de calor, so hot. le estaba quemando el ácido gástrico. His skin was burning. Cuando él se recuerda que existe Dios When he remembers that God exists, y dice la palabra de Dios, en mi angustia Jehová y él me oyó. and he answered me. Dios te escucha. God hears you. No sé en qué circunstancia tú puedes estar. I don't know what circumstance you find No sé yourself qué in. prueba estás I don't pasando. know what challenge you're going through No sé qué situación tú puedas estar. or what situation you might find yourself Pero in. Dios te puede escuchar But God can hear you, y Dios te puede responder. and God can answer you. Y Dios está para todos nosotros, And God is here for all no of us. importando la situación que tú estés pasando. It doesn't matter the situation that you're going through. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y saben, no sé por qué Jonás tenía un corazón tan endurecido. Lo que sí sé de que cuando él se recordó, dice la palabra de Dios, invocó a Jehová y él lo escuchó. Y de igual manera, And I don't know why Jonah's heart was so hard, but it says that when in that moment he remembered the Lord and prayed to him. y de igual manera nos escucha hoy. And he hears us in the same Versículo way. 9. Verse 9. Mas yo con voz de alabanza y te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. Algo había cambiado en el corazón de Jonás. Something had changed in the heart of Jonah. Él ahora tiene una actitud He now has a new attitude que va a pagar lo que prometió a Dios. that's going to pay what he promised God. ¿Qué promesa le debes a Dios? What promises have you made with God? Y saben, Dios está esperando que tú le puedas obedecer. God is just waiting for you to obey those Y promises. algo you made. interesante es de que dice, la salvación es de Jehová. It says salvation belongs to the Lord. Yo creo que Jonás en su corazón I think that Jonah in his heart pensaba que la salvación solo era para Israel, thought that salvation was only for Israel, no para un pueblo malo como Nínive. not for this bad community of Nineveh. Aquí él aceptó He en su accepts the corazón fact in his heart que la salvación es para that todos. salvation is for everyone. Y ahí es donde él toma la actitud de obedecer a Dios. So here he changes his attitude and decides to obey God. Y dice la palabra de Dios de que el pelo escupe en la tierra. So it says that the fish vomited him upon the dry land. Ahora, evidentemente, no lo dice la palabra de Dios, God's word doesn't say exactly. pero a él no lo dejó, el pez no lo dejó en Nínive. The fish didn't leave him in Nineveh Porque Nínive no tiene, la capital de Nínive no está a la orilla del mar. because the capital of Nineveh is not on the ocean. Entonces, él evidentemente tuvo que caminar de la orilla hacia Nínive. So he obviously had to walk from the shore to Nineveh. Ahora, imaginemos el cuadro. Let's imagine this scene here. Él estaba quemado por el ácido gástrico, He's burning from all the acid in the fish, tenía llagas, sores all over his body. olía mal He smelled bad. y comenzó a caminar hacia Nínive. He started to walk towards Nineveh. 2 meses de camino 2 months journey to get es la there. distancia que él tenía que caminar. That's the distance he had to walk. Creo, no lo dice la palabra de Dios, I believe, it doesn't say exactly, pero yo creo que Dios preparó ese pueblo por el testimonio de él que iba caminando para allá. I believe that God prepared these people through the testimony of him coming to them. Imagínense las personas pensando, este hombre que lo escupió un pez, Imagine the people thinking, this man who was spit out que by está, a fish, que está todo enllagado, that's full of sores, trae un mensaje para Nínive. has a message for Nineveh. ¿Cuál será ese mensaje? What is that message? Y el mensaje que Jonás predica en Nínive And that message that Jonah preaches in Nineveh, no es el más elaborado, it's not the most elaborate. no es el que trataba de motivarlos para que ellos cambien y pasen de muerte a vida. It wasn't so motivational to get them to want to Él, change their simple- actions in their él life. simplemente predica así de esta manera. He simply preaches this. De aquí a 40 días, From here to 40 Nínive days, será destruido. Nineveh is going to be destroyed. Esa fue su predicación. That was his preaching Durante 3 días. for 3 days. ¿Saben cuántos se convirtieron? You know how many were converted?
toda la ciudad. The entire city. Toda la ciudad. The entire city. Yo me imagino estas personas expectantes a lo que Jonás tenía que decirle a ellos. I imagine these people were just full of expectation. What is he going to say to us? Y saben, Dios hizo la obra en el corazón de todas esas personas. And God did the work in the heart of each one of those people. Porque una persona Because one person decidió obedecer la voz de Dios. decided to obey the will of God. Dios te puede utilizar. God can use you. Solo debes de obedecer la voz de Dios. You only need to obey the voice of God in your life. ¿Cuál es tu Nínive? What is your Nineveh? ¿A dónde no quieres ir a predicar? Where do you not want to go to share the ¿A gospel? tus compañeros de colegio? To your classmates, ¿A las personas en tu trabajo? the people in your work, ¿A tus compañeros? your friends, ¿A tu familia? your family? Qué difícil es compartir el evangelio a tu familia. It's really hard sometimes to share the gospel with your family, isn't it? ¿Cuál es tu Nínive? What is your Nineveh? Necesitamos levantarnos We need to get up y que Dios te puede utilizar. because God can use you. Solo es la actitud de uno y la obediencia de uno para poder ir y predicar el evangelio. It's only our attitude and then our obedience which takes us to Y es share the increíble gospel. leer la historia It's really incredible as we read this story porque dice que todos comenzaron a arrepentirse cuando llega la noticia al rey. So it says that everyone started to repent, Y el rey hace un decreto y manda que todos se arrepientan y todos se cambien su vida y tomen otra dirección. it comes to the ears of the king, and the king makes a decree that everyone repent and change their life. Y la palabra de Dios dice que todos se convirtieron. And the word says they all were converted. Y Jonás, otra vez Jonás, yo no lo entiendo. Otra vez Jonás en el capítulo 4. So then Jonah again in chapter 4, Yo no lo entiendo porque después de que Dios lo utilizó de esa manera, because after being used in such an amazing, tremendous way, él dice la palabra de Dios de que se va a un monte. he goes off to a hill, Y la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia del pueblo. and it says in the word of God that God has mercy on these ¿Y people. qué sucede con Jonás? And what happens to Se Jonah? enoja. He gets upset. Mejor sería estar muerto, It'd be dice, better off de dead. esa manera. Y dice la palabra de Dios de que él sube al monte, So he goes up to this hill next to the city. se hace un tipo de casita con palos, He makes a little place with some se sticks. sienta. He sits down. ¿Para qué se sienta? Why does he sit down? Para esperar que fuera destruido el pueblo. To watch the destruction Él of this estaba como en town. una película de cine, él estaba en la primera fila, It was like he was in the front row seat to this esperando movie de that que was Dios going to destruyera unfold, Nínive. waiting for God to destroy Nineveh. Y dice la palabra de Dios And the word of God says que Dios le dio un calabacín, that God sent him a una vine, planta de calabaza. Y This- en la, ajá. the squash plant, Y en el transcurso de una noche and then over the course of a night, crece la mata y le cubre toda la casa. the vine grows and covers it, the whole little house, Y Jonás al día siguiente se siente, wow, and he feels esta amazing. frescura. Wow, it's so fresh. Él estaba quemado por el ácido. He remember he had all these Él burns on his tenía body, llagas en el cuerpo. sores all over him. Había mucho calor y se estaba quemando, estaba desesperado por el sol. He was desperate in the middle of the heat of the day. Y Dios le provee la sombra. And God provides the shade for him. Y él está bien. And he feels great. Pero ¿qué sucede al día siguiente? But what happens the next day? Dios pone un gusano God sends a worm. y este gusano daña el calabacín This worm damages the vine y muere. and it dies. Dice la palabra de Dios de que Jonás se enoja de otra vez. The word says Jonah gets mad again. Y es interesante que esta es la mayor, este es el clímax de este libro. And this is kind of the climax of this book of the Bible, Porque esta es la mayor enseñanza que Dios le da a Jonás. because this is the greatest lesson that God teaches Jonah. Vamos a leer en el capítulo 4, Chapter versículo 4, 10. verse 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, que en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. ¿Y saben lo que Dios le está diciendo a Jonás en este momento? And the Lord said, "You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came to
being in a night and perished in a night? And should not I pity Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? Yo te di, God yo says, te quité. I gave, I took away. A veces las personas, Sometimes people, a veces nosotros, sometimes us, le ponemos más importancia a las cosas materiales we put more importance on material things que Dios te da, that God gives you, pero también Dios te puede quitar. but that God can also take away from you. Pero para Dios lo importante no es eso. But for God, the important thing is not Lo that. que a Dios le importa What's important to God es la salvación de tu alma, is the salvation of your soul, es la salvación de tu amigo, is the salvation of your friend, es la salvación de tu familia, is the salvation of your family, es la salvación de las personas. is the salvation of all people. Eso es lo más importante de Dios. That's the most important thing to God. Y ese es el mensaje, el último mensaje que le da Jonás. And this is the last message that he gives Jonah. Y sabes, es tan importante la salvación de tu alma It's so important, the salvation of your soul, que dice la palabra de Dios that the word of God says en Romanos 3:23 in Romans 3:23, que en cuanto todos pecaron, says, for all have estamos sinned separados de la gloria de Dios. and have fallen short of the Y glory sabes, of God. la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. The word of God says that we're all sinners. Y podemos hacer la prueba en este momento. And we can put us to the test in this moment. Les hago una pregunta. ¿Mentir es pecado? I ask you, do you have sin? ¿Sí? Yes? ¿Quién ha mentido alguna vez en su vida? Levante Who's su mano lied one time in their con life? confianza. Y los que no levantaron su mano es una mentira más. And if those of you that didn't raise your hand are lying right now, Una más para la lista. one more to the list of your Por eso sins. la palabra de Dios no se equivoca cuando dice en cuanto todos pecaron, Because the word of God says, for all estamos have sinned, separados de la gloria and de we're Dios. separated from the glory of Ahora, God. ¿cuál es el pago del pecado? What are the wages or Romanos payment of 6:23. sin? Romans Porque la 6:23. paga del pecado The es wages of sin is la muerte, Death. la separación eterna con Dios. eternal separation Es from una God. separación, es una muerte espiritual. It's a spiritual death, Estamos separados espiritualmente con Dios. spiritually separated from God. ¿Por qué? Why? Porque tenemos pecado. Because there's sin in our lives. Ahora, la palabra de Dios dice The word of God also says que Él es santo, santo, santo. that he is holy, holy, holy. ¿Quién cree que Dios es santo? Who here believes Amén. that God is holy? Ok. Si ustedes tienen un ejemplo, si ustedes tienen un trapo sucio y un trapo limpio For example, if you've got a dirty rag and a clean rag, y ligan el trapo sucio con el limpio, ¿qué sucede con el limpio? if you mix them together, what happens to the clean rag? Se ensucia. It gets dirty. De igual manera, Dios es santo, The same way, God nosotros is somos holy, pecadores we are sinners, y nosotros no podemos estar delante de Dios por nuestro pecado. and we cannot come before God because of our sin. Pero Dios, viendo la incapacidad del hombre, But God, seeing the incompetence of man, hizo una cosa. did one thing. Hace más de 2000 años mandó a su hijo amado. Over 2,000 years ago, he sent his only beloved son. Dice la palabra de Dios de que nació de una virgen. The word of God says that he was born of a virgin. Dice la palabra de Dios que a los 30 años comenzó su ministerio At the age of 30, his ministry started y dice que comenzó a hacer muchos milagros. and started to do many miracles. Caminó sobre las aguas, He walked on the waters con 2 panes y 5 peces le dio de comer a 5,000 personas, with 5 loaves and 2 fishes. He fed 5,000 people. sanó ciegos, He healed blind sanó people. enfermos. He healed the sick. Pero saben, él hizo algo. But he also did this. Él nunca cometió pecado, He never committed sin, pero murió por todos los pecadores. but he died for all the sinners. Y dice la palabra de Dios de que a sus 33 años fue crucificado. The word of God says that at the age of 33, he was crucified. Y sabes, antes de ser crucificado le pusieron una corona de espinas. And before he was crucified, a crown of thorns was placed on his head. Le pegaron tantos golpes que no tenía rostro humano. They hit him so much that he would no longer had a human face. Recibió 39 azotes en la espalda. He received 39 lashes to his back. La historia romana dice que tenían puntas de marfil. Roman el history látigo. tells us that they had points on the Al end of tercer these latigazo whips. se le podía ver la espalda a la gente, los huesos de la espalda. On the third lashing, you could see the bones of Él someone. recibió 39 And latigazos. he received 39 of those. ¿Sabes por qué? Do you know why? Por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti y por amor a mí. Because his love for you. Lo merecíamos. We deserved it. Yo no lo merecía, I pero didn't lo deserve hizo it, por amor. but he did it out of love for Romanos us. 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5:8 says that Christ demonstrated his love for us and that while we were yet sinners, he died for us. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever should believe in him Y will not sabes, perish but have eternal life." En esa cruz, Cristo fue crucificado On that cross, Christ was crucified, y derramó toda su sangre and all of his blood was poured out por for you, amor a ti y por amor a mí. because he loves you and me. Pero no lo merecíamos. But we don't deserve it. Pero no termina ahí la historia. But the story does not finish ¿Qué there. pasó al tercer día? What happened 3 days later? Resucitó He rose, y vive hoy and he lives today, y te ama a ti and he loves you, y quiere que tú te arrepientas y alcances la salvación. and wants you to repent and receive salvation. ¿Sabes? Hay cosas que nosotros no sabemos. There's many things that we don't know. Yo no sabía el día que nací. I'm not aware of the day I was born. A mí mi mamá me contó que yo nací un 11 de octubre, yo le creo. My creo mom yo, told ¿verdad? me I was born on 11th of October. I've got to believe her. Pero hay algo que no sé tampoco, But there's something that I don't know, el día que voy a morir. the day that I'm going to die. Y sabes, cuando yo muera, me va a hacer una sola pregunta a Dios. When I die, God's only going to ask me one ¿Qué thing. hiciste con mi hijo amado? What did you do with my beloved ¿Lo son? aceptaste Did you accept him o lo rechazaste? or did you reject him? Y sabes, voy a contarles una historia. I'd like to share a story with you. Yo vengo de una familia, ustedes conocen a mi mamá. I come from a family, you all know my mother, Éramos 4 hermanos. 4 brothers. Mi hermana a los 34 años falleció de lupus. My sister at 34 years old died of lupus. Ella estaba luchando con esa enfermedad durante 10 años. She was fought against that disease for Al 10 years. final entró un hongo en su pulmón So she got a fungus in her lung y falleció. and she passed away. Mi hermano, My brother, a los 26 años, at the age of 26, un sicario, a gang member un sicario entró a la casa came into our house. y él estaba arreglando el carro con un mecánico. So an assassin, he was out fixing a car with a mechanic, Y el sicario entró a matar al mecánico and the assassin came in to kill the y mechanic. una bala le pegó a mi hermano, And una bala perdida. A stray bullet hit my brother. En un minuto murió. He died in a minute. Murió en las manos de mi mamá. Died in my Pero mom's ahí no arms. termina la historia. But the story doesn't end there. Un día antes, One day before, Dios le dio el privilegio a mi mamá God gave my mom the de privilege compartirle el evangelio. to share the gospel Y with él her. recibió a And Cristo. he accepted Christ the day before. Y saben, hoy tenemos la esperanza And today we have the hope de que si nosotros morimos, that if we die, lo vamos a ver en el cielo. we're going to see him Amén. in heaven. Amen. Y sabes, hoy puedes tener esa oportunidad And today you can have that opportunity de poder recibir a Cristo como tu Salvador. to receive Christ as your Savior. Y si tú nunca has recibido a Cristo, And if you've never received Christ, me encantaría que pudieras hacer esta oración de fe. I would love for you to do that today. And Y quiero que todos con sus ojos cerrados, I'd like to ask everybody to close their eyes. si nunca has recibido a Cristo, If you've never accepted Christ, dile de esta manera: say this to God. Señor, Lord, hoy reconozco que soy pecador. today I recognize that I'm a sinner. Dile así: te pido perdón Tell him, God, I ask you to forgive por me todos mis pecados. of all of my sin. Y hoy reconozco And today I recognize a Cristo como mi único y suficiente Salvador. as Jesus to be my Savior. Reconozco I recognize que Él murió en la cruz that He died on the cross for por me, todos mis pecados for all my sin, y resucitó al tercer día. and rose again 3 days Dile así: later. pongo mi confianza I place my trust en Cristo como mi in Salvador. Jesus as my Savior. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Si alguien hizo esta oración, me encantaría orar por ti. If Levanta tu anybody mano. made this decision, I'd love to pray for you. Would you ¿Alguien just oró raise your así? hand if you made this decision? Is there anybody like Levante that? tu mano. Would you raise your hand? Say, ¿Alguien oró así? did anybody make this prayer? Si no, todos somos cristianos. Ahí hay uno. Dios te bendiga. See a hand. Thank you for that. ¿Alguien más? Is there anybody else? Ok, vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por este día que nos has regalado. Gracias porque nos permites abrir tu palabra. Y te pido, Señor, de que tú nos puedas seguir desafiando con nuevos retos y que podamos, Señor, poner en práctica lo que tú nos has dicho. Gracias por esta persona que recibió a Cristo el día de hoy. Te pido que lo puedas guiar y que seas tú, Señor, guiándolo en su decisión por Cristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me dan 5 minutos más, solo me gustaría compartirles un poco del ministerio, de mi familia. Quiero presentarles una imagen. Y como habíamos hablado anteriormente en la lección de Jonás, lo más importante para Dios es la salvación de las personas. Es la salvación tuya, pero también es la salvación
de las personas que te rodean, perdón. I'd like to just take 5 more minutes to share you some pictures of people in our ministry that have been saved and what God has been doing. Y quisiera que ustedes se hagan esta pregunta. Yo les mandé una presentación. They're loading the presentation. Y algo práctico. I'd like you to ask this question. ¿Cómo puedo ser parte de las misiones? How can I be part of missions? Y hay 3 formas principales de poder ser parte de las And misiones. there's 3 ways that I want to share with you that you can be part of worldwide missions. Y en primer lugar, dale la siguiente. Nosotros podemos orar. We can first of all pray. Y tú puedes orar por las misiones locales que ustedes tienen aquí en su iglesia. Pray for your local missions and local outreaches. Yo here sé que in your tienen church. misioneros en Nicaragua, I know that you have missionaries in Nicaragua, tienen en Tectitán, you missionaries in another part of Guatemala, tienen en España. in Spain. Entonces, es importante y es necesario It's necessary and important que ustedes puedan orar por las misiones. that you pray for missions. Y el día de hoy me encantaría poder poner en su corazón And I'd love to today place in your heart que puedan orar por mi ministerio. that you would pray for my ministry. Yo llevo 9 años trabajando en Dominicana Been serving in the Dominican Republic for 9 years. y algo particular que tiene Palabra de Vida And one thing in particular that Word of Life has, es de que Palabra de Vida no sustenta a sus misioneros, that Word of Life does not pay its missionaries. sino que el misionero The missionary tiene que levantar su propio sustento. goes out and raises his own support. Entonces, ayúdenme orando por mi So ministerio, I'd ask that you would pray for me in that way, pero también ayúdenme orando para poder levantar sustento. but that you would also pray that God would allow me to raise my support. Tengo 2 mellas que ustedes no saben cuántos pañales gasta todos los días. I've got two babies in diapers. You have no idea how many diapers they use. Increíble. It's incredible. Una fábrica de, yo no sé qué es eso. We've got a No, factory pero son going on bromas. at our house. No, pero oren por nosotros. Oh, pray for us. Otra forma que ustedes pueden ser parte del ministerio Another way that you can be part of this es ministry yendo, is going. ir a los viajes misioneros que ustedes tienen a Tectitán. Me encanta ver las fotos. Let's go on the mission trips that you all do as a church. I love seeing those pictures Quizá otro tipo de misiones que hacen aquí en la iglesia. and being involved in other types of mission outreach opportunities here Y in con the el church. permiso del pastor y los ancianos, me encantaría, de verdad, si ustedes lo pueden organizar, un viaje misionero para allá a Dominicana. Yo los atiendo, yo los recibo allá, no hay ningún problema. Les puedo conseguir hospedaje, todo lo que ustedes necesiten. Pueden mandar a los jóvenes también al campamento, pueden mandarlos a hacer un viaje misionero. Nosotros los atendemos allá. And I would love to invite you as a church to go to the Dominican Republic to be on a mission trip with me. Entonces, me encantaría de verdad que un grupo de jóvenes mayores, matrimonios puedan ir y compartir el evangelio en escuelas. Podemos ir a hacer diferentes formas de ministerios. Doing camps, sharing the gospel, groups of different ages and things. Anybody is welcome to go and serve. Pero otra forma de poder ser parte del ministerio And another way to be part of our ministry es ofrendando. is giving. Ofrendando a las misiones acá. Me encanta que ustedes sigan dando las alcancías, ¿no? Giving to missions here at the church. I know here you have a special offering boxes for missions Y tomen el compromiso de poder apoyar las misiones acá en la iglesia. as you make commitments to support missions here at the church. Pero también si ustedes quieren ser parte de mi ministerio, If you want to be part of our ministry, yo estoy orando por 25 personas I'm praying that 25 people que me puedan ofrendar 100 quetzales al mes. are praying that we would be able to raise 25 people giving 100 quetzales per month. Esto lo que me va a ayudar a mí es para poder completar mi sustento. That'll allow me to complete my support raising. Con eso yo pago mi comida, I'll be able to pay for my food, pago los viáticos, las cosas que yo necesito allá en just República daily Dominicana. things that we need to live there in the Entonces, Dominican les dejo en su Republic. corazón eso si ustedes quieren ser parte So I'd leave that to you if you'd like to be a part of y that ser parte del ministerio que se está haciendo allá en Dominicana. and be part of the ministry that we're doing there in the En Dominican aquella Republic. mesa que está allá en la esquina, On this table that's over here in this hay corner, no sé cuántos cafés son, como 50 cafés chiquititos de Santo Domingo. I've got about 50 little coffee bags there. Entonces, si quieren probar el café, pueden acercarse, es totalmente gratis, pueden tomar su café. If you'd like to try the coffee, it's totally free. No You're pude welcome traer to más that. porque no pagué la maleta grande. I couldn't bring more because only could bring one suitcase. Y también ahí hay tarjetas de oración, I also have some prayer cards over there. donde ahí pueden ver. Dale la siguiente diapositiva, disculpa. Ahí está mi familia. There's my family there. Ahí están las 2 mellas, están media dormidas. There's the 2 twins Una se there that llama are- Hilda One's named Hilda, y la otra se llama Ruth.
Ruth is Mi the hijo second se one. llama Carlos My son's name y is mi esposa Carlos. se llama Iliana. Iliana is my Nosotros wife's estamos name. trabajando a tiempo completo allá en República Dominicana. Working full time there in the Dominican Republic. Nos encantaría que pudieras poner esto en tu nevera, It would be awesome if you could put this que card on your puedas fridge recordar para poder orar por just nosotros. to remember to pray for us. Y si Dios pone en tu corazón, And if God places it on your heart, también a ayudarnos mensualmente. to ¿verdad? also help us monthly. Entonces, si ustedes pueden ver, hay un QR. So you can see a QR code that's Ahí on the pueden card. entrar a la página oficial de Palabra de Vida There you can también go to Word of Life's y official hacerlo por la vía website de online, ¿verdad? and be able to give O online. también acá está la cuenta de banco, también si lo quieren hacer acá And nacional. also direct deposit to a Entonces, bank. muchísimas gracias de verdad por la invitación. Thank you so much for this invitation. Para mí es un sueño realizado el poder estar acá compartiendo con ustedes. It's really a dream come true to be able to come and De share verdad with you nunca this morning. me imaginé yo poder estar acá predicando I never really imagined myself y being es able to come and preach to es you. un gran privilegio que Dios me dio en And it's a este huge momento. privilege to be here today. Entonces, muchísimas gracias por Thank you so todo. much for Vamos a everything. orar. Let's pray. Señor, gracias por este día que nos has regalado. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Te ruego, Señor, de que podamos poner en práctica tu palabra y que tú seas, Señor, guiando nuestras decisiones también en el resto de nuestra vida. Señor, gracias te damos por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, y también por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te ponemos en tus manos, Señor, el resto del día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.